de Lucas, agarrar cachitos de Hechos, pero es Lucas capítulo 4 y es Hebreos capítulo 4 también, para terminar el capítulo. Jesucristo ha traído loco a medio mundo, y de rato. Desde antes de que Él apareciera, ya había con el pueblo de Israel esta situación de el mesianismo, ¿sí? La serie de Mesías que habían venido apareciendo a lo largo de la historia de Israel y que estaban en ascuas por un periodo donde ya todo fuera tranquilo. Déjenme ilustrarlo como si en nuestro país no hubiera corrupción, no hubiera narcotráfico, no hubiera delincuencia, no hubiera prostitución, hubieran buenos trabajos, hubiera bien pagados, bien remunerados, familias integradas, familias funcionales. ¿Pueden imaginarlo? El mundo ideal, así lo proyectaban los judíos. En el periodo entre los testamentos del último profeta Malaquías al siguiente Juan el Bautista, esos 430 años de silencio, también estaba el pueblo con esto del mesianismo, y apareció Jesucristo. Y cuando aparece Jesucristo y el rastro histórico que se tiene de él, que son las 4 biografías, los evangelios, y alrededor de los evangelios otros escritos de otros protagonistas paralelos, pero estos son los rescatables, ya la historia ha venido siempre hablando de Jesucristo. Y de Jesucristo pues se ha dicho ahora sí que todo. Cuando empecé mis estudios teológicos, un amigo que yo en esto y él en ingeniería, me da un libro, no lo olvido, que dice Jesús vivió y murió en Cachemira. Entonces me dice, léelo ahora que vas con esto de la teología. Y la verdad, pues sí lo quiero, porque cualquier libro hay que sacar su valor, rescatarlo. Pero la verdad, hablando de disparates acerca de Jesús y su historicidad y su función. De Cristo se ha dicho mucho, se ha hablado tanto, se ha dicho, se ha escrito. Personajes importantes en la historia de la humanidad lo han sacado a relucir. Abraham Lincoln dijo en una de sus citas, este personaje extraordinario de la guerra civil en Estados Unidos menciona: sin Jesucristo yo no hubiera podido sacar adelante la tarea de liberar a mi nación. Napoleón Bonaparte, en la isla de Santa Elena, en el exilio, ya después de que fue derrocado y todo eso, él dijo, y lo dejó por escrito, dijo: de todos los reinos que conquisté, de la grandeza que tuve, el empoderamiento que tuve, y de todos los grandes personajes en la historia, encumbrados, Alejandro Magno entre ellos, etc., y yo mismo con los reinos conquistados, ninguno, y todos juntos y sumándonos todos, podemos compararnos a Jesucristo, el gran Señor del universo. Bueno, hasta estos lo han citado, pero con Jesús el asunto es que hasta hoy día, y esto es una inercia, no es de hoy, sino viene arrastrándose en la historia, pues se siguen, que si fue Dios, que si no fue Dios, que si su mesianismo es efectivo para la salvación del hombre, todavía se sigue con eso. Y hay grupos que enfatizan, bueno, es que es como un profeta, bueno, es que es como un iluminado, y bueno, sacarán preguntas, conclusiones, respuestas. Hasta el mismo diablo tuvo que plantearse eso. Vamos, y también, bueno, ¿eres el Dios encarnado? Y en este episodio de Lucas, pues ese es el panorama. El mismo diablo está contestándose esa misma reflexión. Va a mencionar aquí un par de preguntas retóricas. Preguntas retóricas son las que no tienen contestación, pero al formularla está dando por afirmación lo mismo que está preguntando. La gente se va con la finta en este texto sobre las tentaciones.
y se distraen, que si una, que si otra, que si aquella. El problema no es eso, el problema es el planteamiento, es el cuestionamiento. ¿Eres el Dios encarnado? Empieza diciendo entonces que Jesús endiosado, entiéndanlo así, Jesús endiosado, fue llevado endiosadamente al desierto. Y 40 días, dice el pasaje. Y esto es muy simbólico, ustedes han visto a lo largo de su lectura bíblica y todo eso, que viene este 40 seguido, que 40 años Israel, que 40 días aquí, que 40 acá, que 40 allá. Viene con mucha frecuencia. En la cábala judía, en los numerales, el misticismo judío le daba mucho significado a los números. No quiero entretenerme ni desviarme, pero el número 4 referente al hombre y el número 10 referente a lo completo perfecto, sumando 7 que es perfección y 3 que es de Dios, pero 3 no tiene que ver con Trinidad y esas cosas, es numeralia judía. Pero bueno, el 4 y 10 hacen la fórmula perfecta de Dios hombre, voluntad de Dios con el hombre. Así, cuando leen en el Antiguo Testamento y sale el numeral 40, tiene que ver eso, Dios cumpliendo perfectamente su voluntad. Pero aquí entonces el caso es que Jesús, endiosado, está en el desierto todo ese periodo, y el verbo de estado del verso 2, que la Reina Valera dice en pasado era, el verbo de estado aquí no es en pasado, la traducción correcta es está siendo, es una continuación, algunos hacen de eso un gerundio, otros un participio. El hecho es, nunca dejó de pe a pa ese tiempo, 40 días, de estar la interrogante presente. Y entonces, bueno, los eventos son que no come, ¿sí? Tiene hambre, y viene el primer planteamiento por escrito, que digo que en los 40 días estuvo permanente. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Cuando ustedes leen esta expresión, tienen que entender lo que lleva adentro. Hijo de Dios quiere decir Dios encarnado, Dios hombre, como hace 8 días lo mencionaba. El Dios hombre nunca deja de ser Dios, aun cuando se encarna. Nunca deja de ser Dios hombre, aún resucitado con el cuerpo glorificado que veíamos en el pasaje de Colosenses, ¿sí? Que es el primero de la resurrección para no volver a morir. El Dios hombre. ¿Eres realmente el Dios encarnado? Y el planteamiento es, haz una manifestación sobrenatural. Ahora, ustedes entiendan, el desierto plagado de piedras, lo que quería esta situación era, haz una manifestación sobre la naturaleza extraordinaria, que la misma tierra se convierta en alimento. Y lo que contesta Jesús es muy preciso y solamente contesta, lo demás es añadido en la versión Reina Valera, contesta, Dios no solo come de pan, el Dios hombre no se alimenta de pan, el Dios hombre no se alimenta de pan. Y luego veremos en Juan que dice, mi alimento, ¿recuerdan el texto? Es hacer la voluntad de mi Padre. Y está diciendo el Dios hombre encarnado, mi función es redentora, no materialista ni humana. Ahora, fíjense ustedes que yo le he pedido a Naum cuando pone los cantos y a mi niña Nelly cuando pone las cosas estas acá, que omitan el término Jehová, que omitan ya el término, esa palabra Jehová. Yo sé que en la Reina Valera es la palabra que viene, pero estoy cansado de que las ediciones traigan ese término, porque no es en primera el nombre de Dios, no lo es. Es simplemente una manera de querer los traductores ponerle letras a unos términos que no tenían letra. O sea, el texto en hebreo presenta 4 consonantes
impronunciables. Quítenle al nombre de cada quien sus vocales y cómo lo pronuncie. Cuando Dios da esto a Moisés en Éxodo capítulo 3, Moisés se queda de a 6. Pues, ¿qué me dijiste? Y aquí vienen muchas cosas de crítica textual, que si por escrito, que si mental. El hecho es, Dios dio 4 consonantes impronunciables. Le dice, así me llamo. Y se queda Moisés de a 6. Dice, ayúdame a entenderlo. Y entonces lo relaciona con el verbo ser y abajito le dice. Entonces entiende que soy el que es, el que está siendo, el eterno. Entonces Moisés dice, pues no me ayudó mucho, me das 4 consonantes que no puedo pronunciar y me dices que siempre, que eres el siempre, el eterno, el siendo. ¿Qué quieres decir? Y entonces Dios en el Éxodo le hace ver, es que mi nombre no tiene límite. Yo ahorita bromeaba con el nombre de George, con el mío, Sergio Mario. Un nombre tiene límite. Cuando decimos Sergio Mario Valle Ruiz, no puede ser más que esto. Si Dios tuviera un nombre, no podría ser más que esto. Pero el nombre de Dios no tiene límite, es un sinfín. Jesús lo dijo en Apocalipsis, el alfa y la omega, A, Z, ¿cómo podría decirlo, ingenieros? Del principio numeral al infinito. No hay manera de cubrirlo. Pero lo vas a ir entendiendo en el peregrinaje del Éxodo. ¿Cómo? Pues, cuando te defiendo de enemigos, ¿cómo me llamo? Defensor. Cuando hago un milagro que abro el mar, ¿qué eres? ¡Ay, el milagroso! Cuando tienes hambre y te doy de comer, ¿cómo me llamo? Mi sustentador, mi proveedor. Entonces Moisés va captando después, por eso no tiene un nombre propio corto, sino es absoluto. Porque en toda mi vida, y eso debería pasar con los cristianos, toda nuestra vida vamos apenas descifrando su nombre, porque tenemos un montón de años de experiencia de cómo hemos viendo su mano, y su mano es mucho más que un nombre. Pero, como vamos a ver el próximo domingo, el único nombre que Él se asigna a sí mismo es Jesús. Jesús. Y en 8 días les digo qué quiere decir Jesús y por qué se asignó Jesús cuando se encarga y llamará su nombre Jesús. Pero bueno, lo dejo para dentro de 8 días. Pero hasta este momento, el nombre de Dios es inagotable. ¿Pero por qué saco esto? Porque en otro momento, hablando de si eres el Hijo de Dios, si eres el Dios encarnado, la pregunta retórica satánica. Fíjense, si la gente se ha venido preguntando quién es Cristo, ahorita el diablo dice también, ¿quién diablos eres? ¿De verdad eres el Dios encarnado? Y yo diría, si la humanidad, si los grupos y hasta religiones, sectarios, radicales, como sea, se han preguntado quién es profeta, iluminado, algo, el mismo diablo, que yo pondría eso como la cereza del pastel, porque, dice un refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Si es el clímax de esta pregunta, ¿eres verdaderamente el Dios encarnado? Pues ya tira todo lo demás. Cualquier agrupación que me diga que Jesús es un iluminado, es un profeta y todo, le digo, te quedas corto, porque el diablo, que es más sabio que todos ustedes juntos a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque aquí va a decir, me fueron entregados los reinos. En otras palabras, como diría mi niña, ¿no? Es el más chido de todos. Cuando le digo a mi hija, ¿cómo te está yendo? Bien, ya hablé con el más chido, o sea, el jefe, ¿no? ¿Quién en el mundo tiene la capacidad que puede tener este espíritu del mal? Pues solamente Él. Les estoy diciendo, ni todos los teólogos juntos comprendemos la teología como Él. Entonces, cuando Él pregunta, ¿verdaderamente eres el Dios encarnado?, llegamos al clímax de esta pregunta, de donde la civilización tiene que tener absoluta respuesta. Pero saqué lo de Moisés y este tetragramatón, las 4 consonantes, porque cuando en el Evangelio de Juan Jesús usa permanente y frecuentemente el yo soy, la luz, la verdad, la vida, la puerta, el buen pastor, ¿se acuerdan? A cada rato lo saca. Adivinen qué estaba haciendo, y por eso los hebreos tambaleaban, porque estaba diciendo la misma terminología que se empleó con Moisés desde Éxodo 3, cuando se presenta la revelación de Dios con él y le dice, ve y saca a mi pueblo. Ese está enfrente
de ustedes. Ego y mí, yo soy. Ese yo soy, a todos los judíos les rebotó en la cabezota, porque dijeron, es lo que se le dijo a Moisés cuando no pudo descifrar el tetragramatón, las 4 consonantes, y Dios lo echa a la mano diciendo, soy el que está haciendo. Y entonces Jesús dice ahora en griego a los judíos, ego eimi. El de Moisés en Éxodo 3, enfrente de ustedes, caballeros. Por eso en su arresto en el Evangelio de Juan, cuando llegan los paganos, los romanos, ¿eres tú, Jesús? Yo soy. ¿Se acuerdan qué pasa? Paganos, romanos, ¿eres tú el Jesús? Ego en mí, yo soy. Al suelo. No pudieron estar ante la presencia de Dios hecha carne enfrente de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué cosa es Jesús? Si eres el Hijo de Dios. Y luego dice en el verso 5, cuando Jesús le acaba de contestar, mi alimento es la voluntad divina, el plan redentor para el hombre. Y fíjate que suena eso muy teórico y muy abstracto, pero póntelo como suéter. Mi alimento es Carlos, mi alimento es Fer, mi alimento es Tony. ¿Cómo? ¿Sí? Rescatarlos. No me distraigas, diablo, con preguntas absurdas, ni que si convierto las piedras en pan. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios y vengo por esto. ¿Se dan cuenta? Y luego le dice el verso 5, entonces, en un segundo, todos los reinos de la tierra se le aparecieron. Así. Es extraordinario. En español no se alcanza a apreciar, dice en griego, ¡pum! De repente Jesús contempla todo el reinado universal, vamos, todo el reinado del mundo. Y en el verso 6 le dice, si te inclinas ante mí, esto es tuyo, porque a mí se me da. Y entiendan eso de que a mí se me da por la caída del pecado. El mundo está caído. Cuando la gente pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay sudor? ¿Por qué hay enfermedad? La respuesta es fácil, porque el mundo está caído. No es el paraíso. El hombre pecó, el mundo cayó. Por eso se toma la molestia a Dios de encarnarse y venir a rescatarlo. Dice Romanos 5, por el pecado de uno entró el pecado a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero de igual manera entra por uno, Jesucristo, Dios hecho hombre, levantar al mundo. Cayó por el pecado y lo va a levantar. Entonces, ¿en qué estamos? En unas circunstancias del cocol, permítanme el término. Por eso es así. No porque el diablo se lo ganó o fue muy bueno, no, porque el mundo es caído. Y como dice en el Evangelio de Juan, el príncipe de este mundo, por eso se atreve a decir aquí, pues a mí se me entregó. Se te entregó porque cayó. Y Dios tiene que rescatar. Pero fíjense qué ironía. Al Rey de Reyes y Señor de Señores decirle, me gustó la camiseta de Jera, Rey de Reyes y Señor de Señores, decirle, oye, esto te lo entrego. Oye, arriba de ti estoy yo. Esto es mío. Y dice en el verso 7, si te inclinas, solo le dice eso, si te inclinas. Y responde Jesús y le contesta, uno se inclina solo ante Dios. Punto. Es la respuesta puntual del versículo 7, del versículo 8. Uno se inclina solo ante Dios. Vete de aquí, Satanás, añadido de traductores. La respuesta del Dios hombre, del Dios encarnado fue: uno se inclina solo ante Dios. Y bueno, va a terminar con la última pregunta, ¿no? El último planteamiento. Dice el verso 9, le lleva a Jerusalén, le pone sobre lo más alto del templo. Tiene mucho simbolismo. Aquí, ¿no? Aquí inicia todo, vamos a decir, como dicen Romanos, dice Pablo, ¿para qué nos sirve ser judíos? La ley, las promesas, el templo. Y le dice, si eres el Dios encarnado, si eres el Dios hecho hombre, pues aviéntate, porque va a ser muy espectacular ver
cómo planeas, o cómo los ángeles te levantan y no te pasa nada, ¿no? Y cita, por supuesto, el Salmo, pero Cristo le dice a Dios, déjenme decirles el equivalente dinámico. Con Dios no se juega. No soy tu juguete. Ahora entiendan, no que no tenga sentido del humor y no que bromee. Yo bromeo mucho con Jesús, bromeo mucho con Dios. Luego hasta Perita se hace como 2 o 3 pasos, porque dice, te va a caer un rayo, pero del gogol, mano, y va a ser un hoyo aquí tremendo y no me quiero... Yo juego mucho con mi Salvador, con mi amigo, con mi rey, con mi amante. Un día las caricaturas estas tontas de los Simpson me hicieron mucho reír, las veía en Jalapa. Homero Simpson huye porque le debe al fisco, me parece, y llega al templo y llega con el reverendo Alegría, el pastor de la primera iglesia de Springfield, y le dice, ayúdame, me está persiguiendo el fisco. ¿Qué hago? Ah, ya sé, te voy a enviar de misionero. No, porque ni siquiera creo en Jebús. Mezcla Jehová, Jesús, pero hay jebuitas en el Antiguo Testamento, ustedes los han de ver, pero dice, no, porque ni siquiera creo en Jebús. No, pues es muy cómodo salvarte, y lo trepa al avión y se va de misionero, quién sabe a dónde, y va gritando en el avión Homero, sálvame Jebús. No creía, ¿no? Yo a veces jugando con Perita así le digo, oye, le voy a pedir a Yahvé. Ustedes dirán, pero ¿te atreves a pronunciar esos nombres? Les digo que son adaptaciones de traductores, por eso juego con ella. Pero han visto que mi oración es en el nombre, porque es el nombre que engloba todo, es el nombre absoluto, ¿sí? Y si me refiero a él ya en serio y formal, le diré Jesús, porque ya les dije hace 8 días, no hay 3 dioses, hay un Dios con la capacidad de estar en el cielo mientras estuvo encarnado y ofreciendo venir como su presencia que actualiza su voluntad en el mundo. Ya ha ascendido Jesús y yo no puedo explicar eso, y se ha molestado mucha gente en tratarlo de explicar y ponerle ejemplos, pero todas llegan a ser herejías. Es un misterio, y un misterio quiere decir, no lo vas a entender con tu cerebro terrenal. Hasta en la redención, en la gloria, oye, ¿cómo era que podías estar arriba y abajo y también después en el Espíritu Santo? ¿Cómo le hacías? Ya nos lo contestará. Pero es un solo Dios, que con la expresión, eres hijo de Dios, la pregunta es, ¿de veras eres el Dios hecho hombre? ¿Eres el Dios encarnado? Y cierra este periodo Jesús contestando, Dios no es tu juguete, no tengo que hacer estas cosas para tu esparcimiento. Entonces termina el episodio diciendo, bueno, entonces el diablo termina, dice en griego en el verso 13, porque estas son las 3 que tenemos como muestra, pero termina el verso 13 diciendo, ahí falta una palabra que está en los textos más viejos, y termina el diablo toda clase y tipo de tentación. ¿Cuántas más ha sucedido? Fueron 40 días con sus 40 noches. Y empieza el texto diciendo permanentemente, y termina diciendo, pues ya se rinde y cierra el manual de tentaciones, de pruebas, de planteamientos. Pero ese no es el punto. El hecho de irse es, déjenme ilustrarlo así, se va así con las manitas, agachadito, pateando una lata de Coca Light que hubiera por ahí en el desierto de los Hebreos, diciendo, es el Dios hombre, es el Dios encarnado, se va vencido. Ahora, ya que estamos hablando del diablo, diríamos, ¿y qué diablos tiene que ver eso conmigo y con ustedes? Porque, pues estamos aquí porque decimos Jesús es el Hijo de Dios. ¿A quién les estoy predicando? No es una apología, no estoy predicando a gente que duda o que vacila sobre el Dios hombre, sobre el Dios hecho carne. Entonces, ¿para qué les estoy diciendo todo lo que les estoy diciendo? Podrán pensar por un lado, bueno, es para fortalecer mi fe,
Es para que sí hay grupos que han dicho, o estuve en algunas clases o lecciones que dijeron, pues fue profeta, fue iluminado, fue bueno, fue... No, me acabo de rematar que es el Dios hecho carne. ¿Por qué les digo? Sumen en la historia a todos los grupos, sumen a todos los personajes, todo el mundo que se ha preguntado quién caramba era Cristo, y lo cerramos en el clímax del diablo. El personaje más fuerte, humanamente hablando, que trae este mismo planteamiento. ¿Eres el Dios encarnado? La respuesta obvia está delante de tus ojotes ya. ¿Pero qué tiene que ver eso con ustedes? Lo siguiente. En Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, es el clímax de todo este discurso. Hebreos, ¿quién sabe quién lo escribe? No tenemos idea. Es un griego difícil. No es el griego quiné de los demás discípulos y apóstoles y eso. Algunos, es que fue Pablo. No, Pablo no usa este lenguaje. Es difícil de traducir. ¿Quién lo escribe? ¿Quién sabe? ¿Pero a quién se lo escribe? A los hebreos. Y los hebreos son los judíos. Ahora, le escribe a los judíos no para polemizar, sino para fortalecer su fe, porque los primeros cristianos fueron de extracción judía. ¿Ok? El único Lucas no era judío, todo el resto sí. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque la gente de la iglesia se parece a los hebreos. ¿Cómo? Si no traemos túnicas, ni turbantes, ni camellos. Bueno, algunos olemos así, pero ¿por qué? Porque nuestra religiosidad hace rutina de nuestra fe. Déjenme ponérselos con otro ejemplo. Y son ejemplos sanos, no es ataque. Aunque alguien me dijo un día, es que cuando ya nos dices eso es que va a venir el ataque. Bueno, ¿qué hace un buen católico? Un buen católico, y vámonos, ¿no? Y ya. O está en la reunión, igual, se hinca, se para, como el chiste del comediante de la cola de caballo, que tiene un chiste de alguien que va a misa y eso, ¿no? Te paras, te hincas, y se va. Ahora, ¿qué hace un buen bautista? ¿Qué hace un buen bautista? Lo mismo. No, pero yo lo veo, hacemos lo mismo. Nuestra fe se hace rutinaria. No digo necesariamente que eso sea malo, porque las rutinas son buenas, pero hay que ver que la rutina no se mecanice a que pierdas el sabor. Te estoy diciendo, hay cosas que haces en tu día a día que ya no las valoras o no las sopesas porque están hechas con mucha frecuencia. Entonces, por eso digo que nos parecemos a los hebreos. Nuestra fe llega a ser rutinaria. Y sabemos, sí, Jesús Salvador, sí, el Hijo de Dios, ¿para qué me predicas si yo sé que es el Hijo de Dios? Ya basta. Pero yo no quiero hablarte a la rutina, ni quiero hablarte doctrina. Te quiero decir cómo esto te pega. Y te pega de una manera extraordinaria porque dice, y lo voy a parafrasear porque al fin no somos hebreos, pero estoy haciendo la analogía como si fuéramos hebreos. Por eso voy a parafrasear en su significado el equivalente a lo que nos tocaría. Por tanto, tienes un poderoso intercesor. Traspasó los cielos. ¿A qué se refiere? Pues para abajo y para arriba. Dios se hace hombre, toma carne y sube al cielo en el Cristo cósmico resucitado con cuerpo glorificado. Traspasó los cielos. Jesús, el Dios hombre. ¿Entiende, hijo de Dios? El Dios hombre. El Dios encarnado. Entonces, vale la pena tu fe. ¡Ay! Voy a la iglesia, voy a la reunión, tengo que aguantar este pelón con sus gritos, tengo que estar ahí leyendo la Biblia, con los cantos. Vale la pena, dice, porque no tienes un intercesor, no tienes un compañero que no te entienda al 100%. Porque este Dios hombre, al haber participado de lo que es tu vida, te entiende al 100%. Entonces dice el 16, acércate, alegre, confiado, risueño, relajado,
Acércate siempre a este poderoso Salvador que tienes, porque siempre vas allá. ¿Te das cuenta? El Dios hombre. Oye, es que se me enterró una astillita en el dedo. A ver, ven, yo te voy. ¿Hasta eso? Sí. Ay, que en mi escuela, que esto, que aquello. Sí, no es pedrada, ¿eh? Ay, en mi escuela y esto. Acércate. Ay, que mis hijos. Estoy como la Llorona, ¿no? Me dan dolor de cabeza. Ay, mis hijos. Acércate. Ay, que mi salud, que mi problema. Acércate. Ay, que la economía. Si estás a favor o en contra del gobierno, eso es lo de menos. Tú acércate, ya sea que estés a favor o estés en contra, acércate, porque al final está diciendo siempre el Dios hombre. No es una doctrina o un hecho histórico o un personaje de ficción, es el gran compañero intercesor conmigo. Y si se han dado cuenta estos últimos domingos, yo lo que he venido haciendo es darles testimonio de mi amigo, de mi amante, de mi, es que ya no sé cómo seguir complementando el nombre, de mi todo, pero al ser detallista, del extraordinario Dios hombre que está con uno, para uno y siempre. Amén. Entonces, todo esto te lo estoy diciendo para decirte que te chupes los dedos siempre que pronuncies Padre, Dios, Jesús, como se te antoje llamar. Mi amigo, mi confidente, mi salvador, mi ayudador, mi guía, mi auxilio, mi amante, como se te antoje decirle. Síguete chupando los dedos, porque está para ti. Amén. Vamos a inclinar la cabecita y vamos a hacer oración. Y vamos a ponerle en sus manos ¿qué quieres? Tu presente, tu pasado, tu futuro, tus hijos, tu escuela, tu economía, tu salud. Acércate con esa confianza, porque por eso se encarnó. Está para ti. Esa enorme molestia de encarnarse está para ti. Disfruta al Hijo de Dios, disfruta al Dios hombre, al Dios hecho carne, que te entiende, que te ama. Por eso se hace hombre, por eso toma forma. Platica con Él, dile. Es más, nos tiene un lugar seguro. Mira, mientras los oyes, como tienes esa capacidad de oírnos a todos, festejamos que eres el Dios hecho carne. Festejamos que nos entiendes al 100, al 1000, como se diga. Festejamos que no vivimos solos, que vivimos contigo. Y festejamos que podemos compartirte todo lo que traemos, Señor, o hemos traído o traeremos, y siempre nos vas a recibir. Eres extraordinariamente el Dios accesible, hecho hombre, cercano. Eres nuestro amor, eres nuestro amante, eres nuestro amigo, nuestro guía, nuestro salvador, nuestro sustentador, nuestro alimento. Gracias. Y que todos reciban una oleada de tu presencia, de tu mano. Sóbalo, Señor, su espalda, su cabecita, que te sientan, y que te sigan, y que te disfruten.